Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santa Cecilia, mártir del año 177. Pongamos atención, mis hermanos, ya que aprendemos mucho de los santos, especialmente de estos que fueron mártires, que perdieron su vida por amor a Jesucristo. Pongamos pues mucha atención. Dice así: por más de 1000 años Santa Cecilia ha sido muy venerada en la Iglesia Católica. Una tradición muy antigua dice que pertenecía a una de las principales familias de Roma, que acostumbraban vestir una túnica de tela muy áspera y que había consagrado a Dios su virginidad. Sus padres la comprometieron en matrimonio con un joven llamado Valeriano, pero Cecilia le dijo a este que ella había hecho voto de virginidad y que si él quería ver el ángel de Dios, debía hacerse cristiano. Valeriano se hizo instruir por el Papa Urbano y fue bautizado. Luego, entre Cecilia y Valeriano, convencieron a Tiburcio, el hermano de este, y lograron que también se hiciera cristiano. Las historias antiguas dicen que Cecilia veía a su ángel de la guarda. El alcalde de Roma, Almaquio, había prohibido sepultar los cadáveres de los cristianos, pero Valeriano y Tiburcio se dedicaron a sepultar todos los cadáveres de cristianos que encontraban. Por eso fueron arrestados. Llevados ante el alcalde, este les pidió que declararan que adoraban a Júpiter. Ellos le dijeron que únicamente adoraban al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. Entonces fueron ferozmente azotados y luego les dieron muerte. Los dos santos mártires animaban a los demás cristianos de Roma a sufrir con gusto todos los horrores, con tal de no ser infieles a la santa religión. Enseguida la policía arrestó a Cecilia y le exigió que renunciara a la religión de Cristo. Ella declaró que prefería la muerte antes que renegar de la verdadera religión. Entonces fue llevada junto a un horno caliente para tratar de sofocarle con los terribles gases que salían de allí, pero en vez de asfixiarse, ella cantaba gozosa. Quizá por eso la han nombrado patrona de los músicos. Visto que con este martirio no podían acabar con ella, el cruel Almaquio mandó que le cortaran la cabeza. La santa, antes de morir, le pidió al Papa Urbano que convirtiera su hermosa casa en un templo para orar, y así lo hicieron después de su martirio. Antes de morir, había repartido todos sus bienes entre los pobres. En 1599, permitieron al escultor Maderna ver el cuerpo incorrupto de la santa, y él fabricó una estatua en modelo de ella, muy hermosa, la cual se conserva en la iglesia de Santa Cecilia en Roma. Está acostada de lado y parece que habla. Las actas cuentan que el día de su martirio, mientras los músicos hacían sonar sus instrumentos, Cecilia cantaba muy bellamente a Dios en su corazón. En Roma había ya en el año 545 un templo dedicado a esta gran santa. Santa Cecilia bendita, dile a Dios que también nosotros prefiramos 1000 muertes antes que ser infieles a nuestra santa religión. No ofendas a nadie, ni en mucho ni en poco. Sirácida 5:15. Esta fue la historia de Santa Cecilia. Esta fue una mujer que conservó su virginidad por amor a Dios. ¿Cuántas hoy, en la actualidad, mis hermanos, hemos escuchado nosotros que han conservado su virginidad por amor a Dios? A lo mejor sí las hay todavía, ¿verdad? Muchas personas que sí se dedican todavía a propagar el amor a Dios. Que nos enamoremos totalmente de Jesús, nuestro Señor, que dio su vida por nosotros. A eso se dedicaban estas mujeres y estos hombres, a propagar el amor a Jesucristo, y entonces por esa causa fueron llevados, mis hermanos, al suplicio. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de ir al suplicio por declararnos cristianos, por declararnos que no hay otra iglesia más que la de Jesucristo nuestro Señor y Dios Padre? Necesitamos muchísimo para poder llegar a ser santos como estos hombres y estas mujeres que lo dieron todo por Jesús y por Dios Padre. Ella, cuando fue comprometida a matrimonio, antes era de esa manera. Los padres de estos hombres y de estas mujeres los comprometían con una mujer o con un hombre, y luego los hacían casarse
Y así era la costumbre de aquel tiempo. Esta mujer, cuando fue comprometida, habla con su futuro marido y le dice que ella se ha consagrado como virgen a nuestro Señor Jesús. Entonces su virginidad era para él. Ella no pensó en tener relaciones sexuales con ningún hombre desde muy jovencita. Entonces Dios, por eso les da muchos dones, ¿verdad? Porque Dios ama a toda la persona que le ama por igual a Él. ¿Y cuántos hemos escuchado que han sido defraudados cuando se enamoran de Jesús? Cuando su amor es totalmente para Él. Ninguna persona ha sido defraudada. Ellos prefirieron ir al suplicio, ¿verdad? Y no es porque Dios los haya abandonado, sino porque Dios, nuestro Señor, ya había decidido que estas tres personas, su esposo, el hermano del esposo y ella, iban a ser mártires y se iban a ir a llegar a ese reino prometido por nuestro Señor Jesús, del cual nosotros, mis hermanos, tenemos también muchos deseos de llegar un día. Si tenemos el deseo de llegar un día ante la presencia de Dios, necesitamos conservarnos fuertes en el amor a Dios. No tenemos que ser vírgenes para llegar ante Jesús, simplemente tener un comportamiento bueno ante el Señor. Un amor que sea sincero, un amor que no lo estemos negando a Él en ningún instante de nuestra vida. Que cuando hablemos con nuestros hermanos y hermanas sobre la religión, no hablemos tanto de la religión, sino más bien de enamorarnos de Jesús y de nuestro Dios Padre. De eso nos debemos preocupar más que de la religión, porque en realidad, hermanos, hay tantas religiones en este mundo, hay tantas religiones que se creen ser la mejor. En realidad, no es tan necesario eso. Lo más necesario es que estemos en realidad enamorados de Jesús. La religión no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es que hagamos su voluntad, es que hagamos que otros lo amen a Él, para que lleguen un día a estar también junto a Él, porque para eso hemos sido enviados, a enseñarles el Santo Evangelio a cada uno de nuestros hermanos, para que ellos también alcancen la salvación y se salven a través de la palabra de nuestro Señor. ¿Cómo hemos sido nosotros alcanzados también? Hemos sido instruidos en la palabra del Señor, hemos sido alcanzados también por Él, y gracias a que Él nos ha enseñado su palabra, no digamos que somos unos santos, sino que hemos también colaborado con Él para anunciar su palabra. Esa palabra, mis hermanos, que debe ser transmitida a todos aquí en este mundo. Hoy en la actualidad, mis hermanos, es muy difícil que las personas te escuchen, que las personas se adentren a conocer del amor a Jesucristo. Es algo difícil de hacer entender a nuestros hermanos y hermanas, porque no quieren un compromiso. El compromiso de Jesucristo es que le sigamos siempre, dejemos todo atrás por Él, y eso es muy difícil para muchas personas. Santa Cecilia, mis hermanos, también ha sido nombrada patrona de los músicos. Yo recuerdo que allá en mi pueblo, de donde yo vengo, en aquel tiempo, mis hermanos, se hacía un baile en dedicación a esta santa. El día de Santa Cecilia se decía, y se hacía un baile y todas las parejas íbamos a bailar. Era muy hermoso en realidad aquella época, porque yo recuerdo, mis hermanos, que no había tanta maldad. Yo recuerdo que en aquel tiempo las mujeres iban bien vestidas a un baile, al igual los hombres, ¿verdad? Había mucho respeto, bailaban las personas normalmente. Hoy en la actualidad ya no es igual. Ya si las mujeres y los hombres no andan tomados para disfrutar de la noche, ya no son fiestas. Para ellos la tomadera es lo más importante, y cuando tienen una fiesta se preocupan mucho porque haya mucha bebida para seguir adelante la fiesta. Esto es desagradable ante Dios, pero si nosotros les decimos a las parejas o a las personas que se encuentran en ese lugar de que eso no es agradable ante Dios, ¿sabes qué es lo que te van a decir? Que a ellos no les importa Dios y no les importa lo que nosotros digamos. En realidad, las personas, mis hermanos, yo les digo que no quieren escuchar, porque a ellos les interesa más alcoholizarse, drogarse, prostituirse, antes que amar a Dios. Este mundo está totalmente derrotado por el demonio. El demonio que les incita a hacer todas esas cosas. Y que cuando nosotros
les tratamos de hablar de Dios. Ellos, es más, ni siquiera quisieran que nosotros llegáramos a esa fiesta, porque no les gusta que nosotros les hablemos de Jesús. Es algo terrible, mis hermanos, que desafortunadamente la santa religión ha estado desapareciendo por esa causa, porque las personas ya no se congregan en los templos, ya no hacen por seguir los caminos de Dios. Y entonces, ¿en qué vamos a parar? En aquel entonces, como les digo, era muy hermoso porque todo era normal. Las parejas andaban limpias de su mente. A hoy tienen que andar drogados o alcoholizados para sentirse bien. Pidámosle a Dios en nuestras oraciones, muy en especial, mis hermanos, por toda la juventud, por todos nuestros jóvenes que se dedican a esto, que desafortunadamente ellos ya no son felices si no hay alcohol en una fiesta, si no hay baile, si no hay de todo eso con lo que ellos se puedan divertir, porque la realidad es que todo eso no debe ser la diversión debe ser normal solamente. Yo no digo que no se tomen una cerveza, yo no digo que no disfruten de la vida, pero normalmente, como anteriormente lo hacíamos nosotros cuando nuestra juventud. Hoy ya todo es diferente. Entonces pidamos a Dios nuestro Señor que les cambie en su mente su modo de vivir, su modo de pensar y su modo de seguirle a Él. Porque si todos hemos sido bautizados, mis hermanos, si hemos seguido a nuestro Señor Jesús, tal vez cuando éramos pequeños, le seguíamos de todo corazón, pero de un momento a otro nos hemos estado enfriando en el país en el que nos encontramos. Pidámosle pues a nuestro Señor que nos haga fervorosos como estos santos y santas que crecieron en amor a Él. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.